Gracias y paz, amados hermanos. Soy Juan Manuel Vaz, pastor en la iglesia Caminando por Fe en Barcelona, España, y estoy aquí nuevamente para compartir contenido que creo que puede ser edificante para todos nosotros. Muchos de nosotros conocemos o venimos de un trasfondo católico romano. Sabemos que por ahí los católicos romanos en el día de hoy también tienen algunos paladines en la batalla que suelen estar haciendo vídeos y debates contra algunos protestantes, siempre defendiendo a la Iglesia Católica Romana, sus enseñanzas y tantas otras cosas. Pero nosotros sabemos que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y muchos otros puntos los que la Iglesia Católica Romana sostiene y defiende, que demuestran una vez más que están alejados de la verdad de las Escrituras. Sabemos que detrás de la Iglesia Católica Romana hay una gran cantidad de tradiciones y costumbres, y que muchas veces las tradiciones y costumbres están más afianzadas en el corazón de los hombres que la propia palabra de Dios. Sin embargo, nosotros como creyentes tenemos que tener una cosa clara: la palabra de Dios es lo que debe regir nuestra vida. Una de las demandas que Jesús le hizo a los fariseos es que enseñaban como doctrina, como palabra, doctrinas de hombres. Es decir, los fariseos habían empezado a imponer sobre el pueblo como verdades de Dios cosas que no estaban en la palabra de Dios, sino que eran sus propias tradiciones. A veces, cuando nosotros hacemos vídeos donde hablamos del catolicismo romano, hablamos como queriendo difamar. Así que muchas veces las mejores cosas que podemos hacer es leer cosas que están en sus páginas, en sus libros históricos y que ellos han sostenido o sostienen, y entonces mostrar verdades que están ahí en sus propias fuentes. Ayer estaba estudiando un poquito. Estoy estudiando la doctrina de la iglesia a lo largo de la historia, cómo las personas han visto la iglesia a lo largo de los siglos, la imagen que los creyentes y las personas han tenido de la doctrina, del concepto de iglesia y del gobierno de la iglesia desde el siglo I hasta el presente. Y una de las cosas que me encontré por el camino era esta afirmación. Dice así: hay solo una iglesia universal de los fieles, fuera de la cual nadie está a salvo. Lo dijo el Papa Bonifacio VIII en su Bula Unam Sanctam en el 1302. Pero mira lo que dice juntamente con eso. Yo afirmo esto, no lo he dicho yo, no lo tuerzo, es un copia y pega de la Bula Unam Sanctam del Papa Bonifacio VIII del año 1302. Dice así: nosotros, los católicos, declaramos, decimos, definimos y pronunciamos que es absolutamente necesario para la salvación de toda criatura humana el estar sometida al romano pontífice. ¡Wow! Mira qué afirmación. Nosotros declaramos, definimos, decimos y pronunciamos que es absolutamente necesario para la salvación de toda criatura humana el estar sometido al sumo pontífice, al romano pontífice. Hermanos, unas cosas interesantes. Que solo hay una iglesia es evidente. Una de las cosas que nosotros afirmamos es que la iglesia es una, es santa, es universal y es apostólica. ¿En qué sentido? Que el Señor Jesucristo tiene una iglesia. Nosotros sí, hay iglesias locales, se han ido desarrollando distintas denominaciones, pero cuando la Biblia habla del cuerpo de Cristo, de la iglesia, en sí, la Biblia habla del conjunto de los redimidos del Señor, de aquellos que han sido salvos y han sido redimidos de su vana manera de vivir, no con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre del Señor Jesús, como de un cordero sin tache, sin mancha. Jesús no tiene 800,000 iglesias, Jesús tiene una iglesia, un pueblo. Cuando el Señor Jesucristo vuelva y regrese, vendrá a por su iglesia, no a por sus iglesias. Así que la iglesia es una. La iglesia además es santa. La palabra santo nosotros la tomamos en el sentido de cortado, separado. Entonces nosotros consideramos que el pueblo de Dios ha sido separado, cortado. ¿En qué sentido? Separado para la gloria de Dios, separado de este mundo, ha sido trasladado de las tinieblas
al reino de su luz admirable. Y aunque está en este mundo, ya no es de este mundo. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús que pertenecemos al reino de su luz. Por lo tanto, ahora hemos sido separados para la gloria de Dios y eso implica santificarnos. En tercer lugar, la iglesia es universal. ¿En qué sentido? Muchas veces verán que la palabra que aparece ahí es católica, pero la palabra católica se refiere a universal, en el sentido no de que es católico romana, ese es un problema, sino que es universal en el sentido de que la iglesia del Señor está expandida por todo el mundo. ¿Qué queremos decir con esto? Que la iglesia del Señor no se encuentra solamente en Barcelona o en España o en Ecuador o en Colombia. Hay creyentes por todo el mundo, así que la iglesia es universal. Y finalmente, la iglesia es apostólica, no en el sentido del nuevo movimiento apostólico de estos días alocado y completamente anatema y alejado del verdadero evangelio. Apostólica en el sentido de que la base doctrinal de creencias y de autoridad que rige el camino, el orden, el funcionamiento de la iglesia del Señor es la doctrina de Cristo y sus apóstoles. Nosotros por eso leemos las cartas de Pablo y nosotros aplicamos sus enseñanzas a nuestra vida como creyentes y como iglesia. Si Pablo dice en 1 Timoteo 3 que el obispo, el que anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, tal, nosotros aplicamos eso a la iglesia como el requisito bíblico para los que van a servir en el ministerio pastoral, como ancianos o cosa similar, asimismo con los diáconos, asimismo con otras instrucciones. Apostólica en el sentido de que estamos afirmados en la doctrina de Cristo y sus apóstoles. Así que hay una iglesia universal, sí, Cristo tiene una iglesia repartida por todo el mundo, pero mira lo que ha dicho, fuera de la cual no hay salvación, fuera de la cual nadie está a salvo. Es que hay otra cosa interesante en esta afirmación. Es como si estuvieras dando a entender que la salvación depende de la iglesia y no es así, la salvación depende de Cristo. En otro sentido, tú dirás, pero si decimos esto, la gente no querrá la iglesia. No es así, porque cuando nosotros somos salvos, nosotros somos separados de este mundo, los santos de Cristo son separados de este mundo. Nosotros entendemos que ahora ¿dónde estamos? ¿A dónde pertenecemos? Al cuerpo de Cristo, que es su iglesia, pero nosotros somos parte de la iglesia, amamos la iglesia, caminamos con la iglesia, crecemos en santidad con la iglesia, servimos en, con y para la iglesia, pero la salvación es solo a través de Cristo, que es el cabeza de la iglesia. Obviamente es un peligro estar fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque se requiere estar en la iglesia, se requiere estar con la iglesia, porque la Biblia en el Nuevo Testamento, que es la base de nuestra fe, nosotros entendemos que la mayoría de mandamientos implica estar con la iglesia. Amaos los unos a los otros, orad unos por otros, sujetaos unos a otros, exhortaos unos a otros, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre, etcétera, etcétera, etcétera. Hay pastores, hay diáconos dados a la iglesia para edificar a los santos, servir a los santos. Entonces, todo eso separado no se puede vivir. Se vive en comunión con la iglesia del Señor. Pero la afirmación más peligrosa y la que en última instancia nosotros vemos que le sigue otorgando un título terrible a los pontífices de Roma, que son para ellos vicarios de Cristo, incluso vicarios de Dios, como explicaremos en otro vídeo, directamente como si su palabra fuera palabra de Dios mismo. Nosotros vamos a entender la frase del señor Bonifacio diciendo lo siguiente, que no hay salvación posible para ningún ser humano si no está sometido al sumo pontífice, al pontífice romano. Es decir, según la afirmación del señor Bonifacio, dogma de la Iglesia Católica Romana, no hay salvación para aquellos que no están bajo la cobertura, en cierta manera, del Papa de Roma. Es decir, no hay salvación posible para nosotros que consideramos al Papa de Roma un hereje. No hay salvación posible para nosotros que consideramos al Papa de Roma un falso maestro y un falso Cristo. No hay salvación posible para nosotros que consideramos al Papa de Roma un hombre que es un ídolo de masas para todo el sector católico romano, con herejías pronunciadas de sus propios labios y una figura a la que nosotros no damos ningún tipo de autoridad
autoridad ni relevancia para nuestra vida espiritual. Por lo tanto, como nosotros no estamos sujetos a la autoridad del pontífice romano, bajo la afirmación de ese dogma católico del Papa Bonifacio VIII del 1300 y poco, nosotros no seríamos salvos. Pero gracias a Dios que para nosotros la palabra de un papa, de un pontífice o un dogma católico romano no tiene, en base a sus tradiciones y pensamientos, ninguna validez en base al único santo libro que sí tiene validez en nuestra Biblia, en nuestra vida, perdón, la Santa Biblia, la santa palabra de Dios, que afirma que el verdadero camino al Padre no es el pontífice romano, es Cristo Jesús, que la vida no se encuentra en el pontífice romano, sino en Cristo Jesús, y que la salvación no se trata de estar en bajo la autoridad del pontífice romano, sino que la salvación la encuentra aquellos que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque solo Cristo es el camino, la verdad y la vida. Solo Cristo es mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús, hombre. Por lo tanto, nosotros no debemos ninguna pleitesía al pontífice romano, a sus cardenales y a sus obispos, sino que debemos plena adoración al único santo y verdadero Salvador y Redentor de nuestras vidas, el Señor Jesucristo. Nuevamente, una herejía evidente del colectivo católico romano y sus dogmas y tradiciones, que espero que sirva para que cada día algunos puedan abrir los ojos y dejar una religión basada en costumbres aprendidas desde que eran niños y empezar a buscar al único que trae salvación, Jesucristo, y basar su fe en lo único que debemos basar nuestra fe, en la santa palabra de Dios. Un fuerte abrazo a todos y recuerden que los amamos en el Señor.